En este vídeo vamos a hablar de una funcionalidad especial que ofrecen las plataformas Cisco, los Catalyst de Cisco, que se denomina VLANs privadas o Private VLAN. ¿En qué consiste esta idea? ¿Qué filosofía hay detrás de las VLANs privadas? Bueno, suponeos, en una arquitectura normal disponemos de un router que actúa como default gateway para un entorno LAN, ¿de acuerdo? Para una VLAN. Por ejemplo, digamos la VLAN 30 y el router tiene la dirección .1. Detrás de esta VLAN tenemos un montón de servidores, ¿de acuerdo? Conectados en esta VLAN, y para cada uno de estos servidores el default gateway es esta dirección .1 del router. En condiciones normales, el tener una arquitectura de este tipo significa que cualquier mensaje broadcast enviado por cualquiera de estos servidores será recibido también por los otros servidores. Habrá cierto tráfico, podría haber cierto tráfico que por defecto llegaría a todos los servidores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, insisto en lo que sería el tráfico broadcast o tráfico unicast desconocido. Por cómo funciona el switching de nivel 2, ese tráfico sería replicado en todos los puertos de la misma VLAN, por lo que terminaría llegando a todos los equipos. Además de eso, puede ser interesante que, por supuesto, cada servidor pueda comunicarse con el default gateway, porque para eso está, pero queremos que por alguna razón tráfico entre servidores esté prohibido, ¿de acuerdo? Que no puedan comunicarse los servidores entre sí aunque pertenecen a la misma VLAN. Pues bien, por la razón inicial que os comentaba de que el tráfico broadcast llegaría a todo el mundo, o bien porque queremos limitar concretamente las comunicaciones unicast entre servidores, necesitamos una funcionalidad especial para poder hacer esto. Una de las opciones es utilizar las listas de acceso a nivel de VLAN, ¿de acuerdo? Y otra opción es las VLANs privadas, que son las que vamos a ver en este vídeo. ¿En qué consisten las VLANs privadas? Bueno, al final la filosofía que hay detrás de VLANs privadas es: disponemos de una VLAN primaria, ¿de acuerdo?, que garantiza que los puertos pertenecientes a esta VLAN primaria pueden comunicarse con cualquier otro puerto de VLANs secundarias. En cambio, los puertos de las VLANs secundarias solo podrían comunicarse con la VLAN primaria, no podrían comunicarse entre sí. Es decir, separamos las VLANs en dos categorías: primaria, y los puertos de la primaria pueden hablar con cualquier puerto de las secundarias. Y secundarias, los puertos de las secundarias pueden hablar con la primaria, pero los puertos de la secundaria no pueden hablar o con los puertos de otras VLANs secundarias, ¿de acuerdo? Esa es la idea, dos categorías de VLANs. Concretamente, Cisco define dos tipos de VLANs secundarias: las que llama isolated, ¿de acuerdo? Los puertos de estas VLANs, los puertos que pertenecen a esta VLAN secundaria, solo pueden comunicarse con la primaria, exclusivamente, solo con la primaria. No pueden comunicarse ni siquiera con otros puertos de la misma VLAN isolated, ¿de acuerdo? Estarían totalmente aislados esos puertos, solo podrían comunicarse con la primaria. Y por otro lado están las VLANs llamadas de community o comunidad. Estas VLANs pueden comunicarse con la VLAN primaria y pueden comunicarse con puertos de su propia VLAN community. No podrían comunicarse con puertos de otras VLANs community, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Isolated es exclusivamente con VLAN primaria. Community con VLAN primaria y además con puertos de su propia VLAN community. Esos son los dos tipos de VLANs secundarias que define Cisco, y esas son las características
que llevan cada una. Si lo vemos sobre un ejemplo, volvemos a dibujar rápidamente, tenemos el router y el segmento LAN. Detrás del segmento LAN disponemos de diferentes servicios. Y vamos a añadir otro por aquí. Pues bien, la VLAN primaria, evidentemente meteríamos esta interfaz, puesto que necesitamos, esta interfaz es el default gateway, necesitamos que todo el mundo tenga conectividad con esta interfaz. Pues este puerto iría a la VLAN primaria. Ahora, los demás, bueno, yo los puedo clasificar según el interés de visibilidad que esté buscando, ¿de acuerdo? Lo que a mí me interese en cuanto a visibilidad. Podría hacer que esta interfaz y esta interfaz, por ejemplo, pertenecieran a una VLAN community, una VLAN secundaria community y concretamente, por ejemplo, la 20. Esta interfaz la podríamos poner en una isolated 30, esta igualmente isolated 30 y esta la vamos a poner en otra community 40. Fijaos que es diferente a esta. Pues bien, ¿cómo serían los flujos de tráfico? Cada una de estas interfaces puede comunicarse con el default gateway. En cuanto a eso, no hay ningún problema. Todas pueden hablar con el default gateway. Ahora, comunicaciones entre sí. Este puerto puede hablar con este puerto, puesto que ambas son de Community 20. Ahora bien, este puerto no puede hablar con este de aquí, ¿de acuerdo? Ese no, puesto que es otra community diferente. Igualmente, este puerto no puede hablar con nadie, ni con estas community de aquí, ni con esta. ¿Por qué? Porque está en una isolated, pero tampoco puede hablar con esta. ¿Por qué? Porque es una isolated, ¿de acuerdo? Está totalmente aislada. Este puerto podría hablar solo con el router default gateway. Este puerto de aquí igualmente solo con el router default gateway. La community 40 podría hablar con el default gateway y otros puertos de la community 40. La 20 igual, con el default gateway y otros puertos de la community 20, de la VLAN community 20. Eso es lo que se esconde detrás de las VLANs privadas. Pasado esto a puertos, tenemos, os acabo de mencionar cuál es la nomenclatura para VLANs, primaria, community y isolated, pero desde el punto de vista de puertos, Cisco también hace la diferencia entre puerto promiscuo. El puerto promiscuo es el que pertenece a una VLAN primaria y puede hablar con cualquier otro puerto, y los puertos host, que son los que están asociados a las VLANs secundarias. Y dependiendo de si es una VLAN de tipo community o una VLAN de tipo isolated, pues podrá tal vez comunicarse con otros puertos de la misma VLAN o no. ¿De acuerdo? Es decir, desde el punto de vista de puertos, Cisco los llama promiscuo, VLAN primaria, host para las VLANs secundarias. Más detalles sobre las VLANs privadas es que no se anuncian por VTP. Las VLANs privadas no se anuncian por VTP. Es necesario que nosotros vayamos switch por switch configurando las VLANs privadas y la asociación entre sí. Vamos a ver cómo configurarlo sobre un escenario ejemplo. Vamos a suponer que disponemos de, bueno, un default gateway configurado en el puerto, por ejemplo, 1.6 del switch. Tenemos el switch aquí abajo. En el puerto 1.6 tenemos el default gateway y queremos que la VLAN 100 sea la primaria y que tenga asociado la interfaz, no va a ser 1.6 sino 0/6. Ahora, en cuanto a VLANs secundarias, vamos a marcar la VLAN 10, por ejemplo, va a ser de tipo community y va a tener las interfaces 0.3 y 0.4. Y vamos a definir la VLAN 30
y va a ser de tipo isolated, ¿de acuerdo? Y las VLANs que participarán en esta van a ser la fase Ethernet 0.5 y la 0.6. Esto es lo que vamos a configurar sobre el switch de nuestra maqueta. Pues bien, vamos a ello. Pasos para hacer la configuración de esto que estamos comentando. Accedemos a modo configuración, configure terminal, y lo primero que tenemos que hacer es crear las VLANs secundarias. Comando VLAN 10, era una de las VLANs secundarias, entramos y private VLAN y el tipo de VLAN privada. Bien, se nos queja del modo VTP, dejadme que lo cambie en un momento. Perfecto. Volvemos a intentarlo. VLAN 10, private VLAN community. Ahora sí. Fijaos el aviso que nos da. Solo podemos tener modo transparente, ¿de acuerdo? Si tenemos activado VTP, solo podemos estar en modo transparente para poder configurar VLANs privadas. Os comentaba al principio que las VLANs privadas no se anuncian por VTP, de tal modo que necesito ir switch por switch configurándolo. Evidentemente, el único modo que me deja de configurar VLANs en cada uno de estos es que esté o en transparent, ¿de acuerdo? O otra opción sería server. En client no me deja. Server tampoco me va a dejar, bueno, al final transparent, ¿de acuerdo? Ese es el modo en el que tiene que estar, el modo VTP en el que tiene que estar el equipo para poder configurar VLANs privadas. Bien, una vez aclarado esto, tenemos ya la VLAN 10 configurada. Pasamos a la VLAN 30, que habíamos comentado que iba a ser de tipo isolated. Ahí lo tenemos. Hemos configurado ya la VLAN 10, le hemos dicho que es de tipo privada community, VLAN 30 de tipo privada isolated. Nos queda definir la VLAN principal. La VLAN 100 dijimos que iba a ser de tipo primaria. Bien, pues private VLAN primary. Y además aquí hacemos la asociación entre VLANs secundarias y primarias, la 10 y la 30. Así es como queda la configuración hasta ahora. VLAN 10, community y de tipo secundaria, por ser community, ¿de acuerdo? Private VLAN community. VLAN 30, private VLAN isolated. Ahora, VLAN 100 le decimos que es la primaria y le avisamos de cuáles son las secundarias que va a tener asociadas, ¿de acuerdo? Toda VLAN primaria debe estar asociada a una o varias VLANs secundarias, ¿de acuerdo? Y el modo de asociarlo es dentro de la propia VLAN primaria. Pues bien, ya tenemos definidas las tres VLANs y cada una con el rol que le corresponde. El siguiente paso es ir entrando por cada una de las interfaces y marcando si esa interfaz es de tipo promiscuo y por lo tanto está en una VLAN primaria o si es de tipo host y está en una VLAN secundaria. Vamos a empezar, por ejemplo, vamos a poner un range, interfaz fase Ethernet 03 a 4. Estas dijimos que iban a pertenecer a la VLAN 10. Vamos a decirle primero el modo y fijaos lo que aparece aquí. Ya dentro de la interfaz yo puedo decir si la interfaz es de tipo promiscuo y por lo tanto está asociado a una VLAN primaria o si es de tipo host y está asociado a una VLAN secundaria. En este caso, estas dos interfaces dijimos que iban a pertenecer a la VLAN 10, que es una secundaria de tipo community. Pues entonces lo que tendremos que hacer es insertar precisamente eso, host, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cómo le indico a qué VLAN concretamente, a qué VLAN secundaria pertenece la interfaz? Pues bien, pongo el siguiente comando
switchport private VLAN host association. Primero, cuál es la VLAN primaria, la 100, y segundo, cuál es la secundaria a la que va a pertenecer este puerto, la 10. ¿Lo veis? Entro en la interfaz física, le digo que va a ser de tipo switchport mode private VLAN host, es decir, va a estar asociada a una VLAN secundaria, y ahora el modo de decir, de asociar a qué secundaria va a estar, es mediante el comando switchport private VLAN host association VLAN primaria y esta de aquí VLAN secundaria. ¿De acuerdo? Así es como el puerto de tipo host, la interfaz de tipo host, queda asociada a una primaria y a una secundaria. Bien, repetimos lo mismo para los otros puertos. Vamos a colocar igualmente un range que iban del 0,5 al 6. Mismo procedimiento, switchport mode private VLAN host, switchport private VLAN host association, la 100 y la 30. ¿De acuerdo? En este caso, la 30 era la de tipo isolated, la 100 es la primaria y bueno, le hemos dicho que es aquí, que es un puerto de tipo host. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos asociado esos puertos. Nos queda la interfaz del puerto o la interfaz que va a ir hacia el default gateway, el que queremos que se comunique con todas las VLANs, el que va a estar asociado a la VLAN primaria. Bien, entramos a la interfaz fase Ethernet 07, switchport mode private promiscuous. Esto es lo mismo que antes estábamos diciendo que eran de tipo host, ahora tenemos que decirle que es de tipo promiscuo, ¿de acuerdo? Ahí está. Y la diferencia ahora viene en que insertamos el comando switchport private VLAN mapping VLAN primaria 100 y el listado de las VLANs secundarias. Aquí, ¿de acuerdo? El listado. Si este puerto ya estuviera configurado con la asociación a ciertas VLANs secundarias, yo lo que podría hacer es añadir o eliminar alguna. En este caso voy a poner el listado completo, que son la 10 y la 30. ¿De acuerdo? Fijaos de nuevo el detalle. Entramos en la interfaz física, le decimos switchport mode private VLAN promiscuo, ¿de acuerdo? Y ahora cambia un poquito el comando con respecto a como los estábamos viendo antes, switchport private VLAN mapping 100, que es la primaria, 10,30, que es el listado de VLANs secundarias. Bien, ya estamos cerca de terminar. Hemos configurado las interfaces tipo host dentro de las VLANs secundarias. Hemos configurado la interfaz tipo promiscuo dentro de la VLAN primaria y asociado a las secundarias. Y por último, lo que nos queda es, en caso de que la VLAN primaria tuviese nivel IP, es decir, en caso de que existiera la interfaz VLAN, ¿de acuerdo? En ese caso tendríamos que entrar en la interfaz VLAN y poner el comando private VLAN mapping 1030. Esto solo en caso de que la interfaz existiera, la interfaz VLAN existiera, ¿de acuerdo? Es decir, que el propio switch tuviera una IP dentro de esa VLAN primaria. Si eso es así, entramos en la interfaz VLAN primary y metemos el comando private VLAN mapping 10,30, es decir, private VLAN mapping y el listado de VLANs secundarias. Con esto habríamos terminado. Esto sería todo en cuanto a la configuración de VLANs privadas en el equipo. Algunos comandos que podemos lanzar: showlan private VLAN, y nos dice que tenemos la VLAN 10 de tipo community
asociado a la VLAN primaria 100 con estas interfaces participando dentro de esa VLAN. Daos cuenta que la 07, que es la promiscuo, aparece aquí. ¿De acuerdo? La 07 aparece porque estas interfaces tienen conectividad con esta. ¿De acuerdo? La 07 al final está también de un modo indirecto, está asociado a la VLAN Community, ¿de acuerdo? A esa VLAN 10. En el caso de la VLAN 30 es secundaria asociada a la 100 primaria de tipo isolated y estos son los puertos metidos dentro de esa asociación de VLAN 100 y VLAN 30. ¿Qué otros comandos podemos lanzar para obtener más detalle sobre la configuración de VLANs privadas? Pues fijaos, show VLAN private VLAN type. Directamente, en lugar de mostrarme esta información de puertos, VLANs y demás, me dice las 3 VLANs que están configuradas y de qué tipo es cada una. La 100 es primary, la 30 isolated, la 10 community. ¿De acuerdo? Y un último comando, podemos lanzar el comando show interface switchport y si nos vamos, por ejemplo, a la fase Ethernet 03, era una de las interfaces metidas dentro de la VLAN 10, que era una VLAN secundaria, y fijaos, mediante el comando show interface switchport, veo que el puerto está metido en una VLAN privada, en una private VLAN, ¿de acuerdo? Aquí aparecen algunos detalles, pues por ejemplo que la VLAN, que ese puerto está asociado a la VLAN 100 y a la VLAN 10, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos hecho, la 100 es la primaria, la 10 es la secundaria y de tipo community. Y si miramos el mismo resultado para el resto de comandos, pues nos aparecería información similar, que están configurados como private VLAN host o promiscuo, en el caso del puerto que hemos insertado como promiscuo, y nos diría también la asociación de VLAN primaria y VLAN secundaria. Esto es todo en cuanto a VLANs privadas dentro de la plataforma Cisco. Puede ser un poquito confuso al principio configurarlo. Recordad, pasos básicos. Definir las VLANs. Hay que definirlas como private VLAN y hay que decir si son de tipo community, de tipo isolated o si son la primaria. Y en caso de la VLAN primaria hay que hacer además la asociación de primaria con VLANs secundarias. Una vez que eso está hecho, vamos a los puertos. Tenemos que indicar cada puerto si va a ser de tipo host, es decir, va a estar metido en una VLAN secundaria, o si va a ser de tipo promiscuo, que va a estar en una VLAN, en la VLAN primaria. En el caso de host, hay que decirle cuál es la asociación mencionando la VLAN primaria y la secundaria. En el caso del primary, en el caso del promiscuo, igualmente hay que decir cuál es la VLAN primaria y cuáles son las VLANs secundarias, ¿de acuerdo? Porque el promiscuo estará asociado a varias secundarias. Y luego comandos de comprobación, bueno, pues los que hemos visto, show VLAN private VLAN, show VLAN private VLAN type y show interface switchport. Y eso es todo en cuanto a VLANs privadas.